Qué bueno, qué bueno. Bienvenido a la casa del Señor. Dile al que está a tu lado, bienvenido a la casa del Señor. Qué bueno, qué bueno. Nos da mucho gusto poder saludarles, bendecirles. De nuevo, los que están en las redes sociales, qué bueno. Les animamos que si está cerca aquí de Greensboro, que se reúna con nosotros cada domingo para adorar al Señor. ¿Cuántos saben que Dios está aquí? Donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, ahí Él está. Amén. Hemos venido hablando acerca de la misión de Dios, ¿verdad? Misión de Dios es hacer lo que Dios nos ha dejado en su palabra. Y estuvimos viendo acerca de la misión de Dios para nuestras vidas. Hicimos un resumen en 5 aspectos que nos recuerdan, nos ayudan a poder autoevaluarnos. Qué bueno cuando tú te detienes unos minutos en el día, no en la semana, en el día, y puedes hacer una reflexión interna de cómo está tu vida con el Señor. Estos 5 propósitos, estos 5 aspectos te van a ayudar a evaluar y decir, voy bien, estoy haciéndolo o no estoy haciéndolo. Uno es evangelizar, compartir el evangelio con otros, lo hablamos la semana pasada. ¿Cuántos se llevaron el frijolito la semana pasada? Ok, si usted no se lo ha llevado, puede llevarse un símbolo de la semilla, sembrar la semilla. Por supuesto, no de frijol, sino del evangelio. ¿Ok? Pero sembrar la palabra del Señor en otra persona. La palabra de Dios no vuelve a él vacía, sino que hace lo que Él quiere. Él quiere la salvación para otro. Así que si no se ha llevado su frijolito, está aquí para que recuerde. Es un símbolo, lo puede poner ahí en la mesa del centro de la sala, no sé, algo que les recuerde. Cada semana tengo que sembrar una semilla. A eso mi fórmula, ¿cuál es? Recuérdemela. Dice lo que está a tu lado, 1 por 1, 52. 1 por 1, 52 es si cada semana tú le hablas a una persona, en el año le habrás hablado a 52 personas, ¿verdad? Uno cada semana. Bueno, tal vez no le hablamos a 52, le hablamos a 50 o a 30, pero tenemos esa meta cada semana, aunque sea como mínimo a una persona, ¿ok? Y puedes escoger, en ciertos lugares hemos enseñado esta estrategia y puedes decir, bueno, todos los martes voy a dedicar un momento, 15 minutos a orar y a llamar, o a ir, o a invitar a un café, o no sé, cuántas oportunidades. Y si tienes alguna comida familiar, no solo inviertas en la comida, sino invierte tiempo en hablar del evangelio. Eso es evangelismo. El segundo es discipulado, hoy voy a hablar de él. El tercero es, ¿cuál? Muy bien, comunión, tener en común unión, me gusta como tú lo dices. No sé dónde lo aprendiste, pero común unión con Dios y con los hermanos, ¿verdad? Dios nos creó para eso, estar conectado con Él y estar conectados unos con otros. Hay una canción brasilera que a mí me gusta y dice, yo necesito de ti, tú necesitas de mí. Nosotros necesitamos de Cristo. Estamos creados para estar conectados. Si nos desconectamos de Dios, no tenemos vida. Si nos desconectamos de el prójimo, de la iglesia, entonces estamos fuera del plan de Dios. Es importante. Y oí algo muy lindo acerca de la iglesia que me gustó mucho. No somos iglesia si no estamos conectados con otras personas. No hay iglesia independiente. Oh, yo soy la iglesia en mi casa. No, no, no. Tú eres un creyente, pero no eres iglesia. Iglesia es cuando el término iglesia, ¿recuerdan? Eclesia en griego. ¿Pueden decirlo conmigo? Eclesia. Tienen 10 puntos todos, saben griego ya. Eclesia quiere decir un grupo de personas que se apartaron para Dios. En el concepto ya, pero eclesia es un término público de asamblea que se aparta. Asamblea es grupo de personas. Así que para ser iglesia hay que estar con personas. Como hoy, en los grupos pequeños, en nuestros corazones que estamos conectados y con una visión como iglesia local. ¿Están conmigo ahí? Entonces, evangelismo, discipulado, comunión con Dios y con los hombres. Y aquí yo le llamo como bautismo, Santa Cena y grupos pequeños. Y estoy hablando de comunión. Y también el cuarto no me acuerdo cuál es. ¿Cuál es el cuarto? Servir, muy bien. Esto, un aplauso.
Servir. Servir. Evangelismo, discipulado, comunión y servir. ¿Cuál es la frase que ya la he repetido mucho? Ya. Dios te creó, hermano y hermana querida, con un potencial tan grande que ni tú te lo imaginas. A veces no creemos lo que Dios puede hacer a través de nuestras vidas. ¿Dice amén? Algunos dicen, no, es que yo no me gusta hablar en público. Lo de menos hablar en público es servir al prójimo como muestra de que Dios te está usando. ¿En qué? En lo que aprendiste con tus padres, con tu familia, con tus tutores, en lo que te capacitaste para la vida que te gustó, porque Dios pone tanto el querer como el hacer por su buena voluntad, y o también estos tres juntos, los dones espirituales. Cuando tú unes esas tres cosas, eres imparable. Estás dotado para servir. Y eso que sabes hacer es lo mejor del mundo. Lo que hace el otro, no te compares. Dios quiere usarte a ti. Y tal vez te unes con otro que tiene el mismo don, el mismo talento, la misma historia, la misma forma, y es más, porque dos es mejor que uno. Estoy diciendo cosas de la Biblia, ¿verdad? La palabra del Señor. Dios quiere que nosotros estemos así enfocados. Hoy quiero hablar, en virtud de este resumen, bueno, me faltó uno, no me acuerdo cuál es este, pero ¿cuál? ¿Cuál? Eso, adoración. Si estás evangelizando, discipulando, en comunión y sirviendo, estás adorando. Adorar no es cantar solamente. Cantar forma parte de las infinitas cosas que podemos hacer para adorar al Señor. Por eso quiero que cada vez que te mires tu mano puedas decir, estoy haciendo y viviendo la misión de Dios. Y Dios nos va a ayudar en todo momento para mantenernos en la visión de Dios. ¿Cuántos quieren vivir la misión de Dios? De nuevo, yo no estoy hablando de liderazgo, no estoy hablando de empleos eclesiales, no, estoy hablando de discípulos de Cristo que vivimos los propósitos del Señor. Amén. ¿A cuánto le hace bien esto? Simplemente di, ¿a quién he ganado para Cristo? Y la pregunta más fuerte que tal vez pudiera decirle hoy es, ¿hay alguna persona aquí o en el planeta Tierra que se salvó porque tú le hablaste? Te dejo esa pregunta ahí. ¿Será que cuando tú partas de este mundo tú puedas decir, gané a fulano, mengano, esperancejo, ciclanejo? Es una preguntita ahí. Siempre he dicho, y este es lo más fuerte que puedo decir del evangelismo, las personas que no evangelizan son las personas que no son cristianas, porque no tienen nada que contar. Pero cuando tú tienes algo que contar, no hay quien te pare. Siempre vas a tener algo que hablar, siempre vas a tener algo que decir. El quinto evangelio, para los que me han escuchado en otras ocasiones, es tu vida con el Señor. Bueno, hoy quiero hablarle de este propósito que es tremendo. La semana pasada hablamos compartir la misión, pero hoy vamos a hablar de multiplicando la misión de Dios. Multiplicando, me parece falta una N ahí, ¿eh? Multiplicando la misión de Dios. Multiplicar la misión de Dios nos habla de que otra persona pueda aprender y vivir lo que yo estoy haciendo en Cristo, ¿verdad? En todo el periodo de nuestras vidas, multiplicar la misión de Dios nos ayuda a vivir el propósito de Dios, multiplicando esa misión de Dios en otras personas. A eso le llamamos discipulado. ¿Qué es lo que es discipulado? Seguir a Cristo, escuchar al Señor, aprender del Señor. Si estoy haciendo algo incorrecto, rectificar y seguir. No te detengas, levántate y sigue, levántate y sigue. Amén, eso es discipulado. Enseñar a otro lo que has aprendido. Caminar con otro aprendiendo, porque aprendemos juntos. No podemos separarnos como iglesia, como discípulos. Por eso, Mateo capítulo 28, versos 19 y 20, y desde el 16, pero 19 y 20 es el resumen de la misión de Dios de una manera global para todas las iglesias en el mundo. Si alguien está viendo este video ahora o después, quiero decirle, Mateo 28 es el centro de la misión de Dios. Ir y hacer discípulos. No dijo ir a hacer iglesia, ir y hacer departamento, ir a hacer ministerio, no, dijo ir y vayan a ayudar a otra persona para que pueda crecer como un seguidor mío.
Amén. Esa es la misión de Dios, hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En la Gran Comisión hay un resumen de la teología del Dios de Israel, del Dios Trino. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice la parte segunda, verso 20, enseñándoles que guarden las cosas que les gusten. Y que yo les he dado algunos consejitos. Les ha mandado. Entonces un mandato, ¿verdad? Y he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta que le vaya bien. Hasta el fin del mundo. Son palabras tan profundas, hermano, que pudiéramos hablar mucho de esto. Pero la clave es, uno, ir, predicar el evangelio, bautizar a los que se entregan a Cristo y enseñarle. El bautismo es un acto, el enseñar o aprender es un proceso que dura hasta que Cristo venga. Estamos aprendiendo. El que crea que ya se lo sabe todo, o que llegó, o que es el santo, santo, santo de Israel, está mal. Estamos aprendiendo. Estamos caminando con el Señor. Pastor, ¿de dónde salió eso? ¿Se te ocurrió buena idea? No, no es mío. No es mío, es del Señor. Quiero hablarle un panorama rapidito de dónde salió esto. Y quiero hablarle del discipulado. Y quiero decirle algo, esto que usted va a escuchar hoy es algo tan importante que la iglesia debe saber. El otro día me llamó un pastor de Texas, 400 personas en su iglesia, y dice, nunca he hecho discipulado. Vi tu video y quiero hacer el discipulado ese que tú estás haciendo, como tú lo estás haciendo. Estuvimos un rato hablando y expliqué de manera general esto, y me dijo, han venido mucha gente, pero no sé ni cómo ayudarlo ahora. Qué interesante que tú y yo estamos escuchando esto hoy, que podemos centrarnos en lo que Dios quiere. Bueno, discipulado en el Antiguo Testamento, porque hay algunos que creen que el discipulado empezó en el Nuevo Testamento con los discípulos. El discipulado empezó en Génesis, capítulo 1, en la creación. Verso 26, 28, el Señor le dijo a Adán y a Eva en la creación, muy bien. Génesis 1, 28 le dijo, fructificaos y multiplicaos. Tengan hijos y enséñenles lo que están aprendiendo de mí. Porque yo creo que Adán y Eva con el Señor hablaban mucho. Porque eso es lo que Dios quiere, que estemos conectados con Él. Y Él le dijo, tengan hijos, pero multipliquen los principios que están aprendiendo conmigo, los principios del reino de Dios. ¿Verdad? En la época patriarcal, y le dejo un ejemplo para recordar. Siempre yo tengo que dejar este ejemplo porque quiero que usted recuerde esto. ¿Cómo Abel supo la ofrenda correcta que tenía que darle a Dios? Porque papi y mami me lo enseñaron. Eso se llama discipulado. ¿Sabe por qué? Porque el primero lo hizo el Señor. Ejemplo os he dado. Fuácata mató la oveja, le hizo la ropa, pero la ropa, como todos sabemos, nuestra ropa se echa a perder o le queda chiquito a los niños, ¿verdad? Crecen. Mientras más chiquitos, más rápido crecen, porque un día van a crecer y ya no van a crecer más. Pero bueno, chiquitos crecen. Entonces cada día tenían que volver a ¿qué? Dije conmigo, matar. ¿Y sabe dónde se sacrificaban? Donde mismo Dios las había sacrificado a ellos en la puerta allí del Edén, donde habían puesto. Y esa mentalidad de traer una ofrenda, decir, Señor, estamos aquí para cubrirnos con el Cordero. Eso lo aprendieron ellos. Y Abel y Caín lo estaban aprendiendo y lo aprendió el otro, lo aprendió el otro, lo aprendió el otro. Porque tenemos, y esto para nosotros, tenemos que ir al Señor todos los días. Sin Él nada podemos hacer. Él es el único que puede fortalecer tu vida y mi vida. Bueno, así aprendieron Abel y Caín. Eso fue una ampliación ahí que no lo tenía planificado, pero así lo aprendieron a través del discipulado de papi y mami, es decir, Adán y Eva. Génesis 9:1, cuando Noé, Dios le dijo lo mismo que le había dicho a los primeros, fructificados y multiplicados. Nada más quedaban ellos 8 y le dijo, ahora multiplíquense, es decir, fructifíquense, tengan hijos, pero multipliquen los principios del reino de vivir, por lo que yo hallé gracia delante de ti, le dijo a Noé.
Y a Abraham, me encanta Abraham porque tú y yo también gozamos de la bendición de Abraham, el padre de la fe. Y Abraham no tenía hijos y una mujer estéril, pero Dios le dijo, haré de ti una gran nación. Génesis 12, 20. Ahí está. Qué lindo que Dios, cuando Abraham no tenía hijos ni descendencia, le dijo, voy a hacer de ti una gran nación. Yo me imagino la cara, la mente de Abraham, más la de la esposa, que todos los que han leído la historia saben que se echó a reír y todo. Qué interesante que Dios pueda hacer cosas que nosotros no nos imaginamos. Y el discipulado está lleno de eso. Dios va a hacer en tu vida y en mi vida cosas que no imaginamos. Hablando del discipulado en la nación de Israel, hay muchos ejemplos. Dios me permita tiempo ahora para poderlos resumir. Pero en la nación de Israel, Éxodo capítulo 1, verso 7, Moisés nos dejó escrito algo interesantísimo que se parece a lo que él he dicho ya. Los hijos de Israel se fructificaron y eso fue tener más niños. Recuerdan las parteras, Faraón preocupado, que es como el diablo. Cuando tú y yo nos estamos multiplicando, el diablo no está contento. Y va a hacer todo lo posible por tumbarnos, por desanimarnos, por entretenernos. Vida o muerte, ese dice Satanás. Pero Dios nos da vida y vida. Entonces se fructificaron y se multiplicaron. Les dejo el ejemplo de Israel, que es importantísimo. Cuando Israel, 400 años después de estar ahí en Egipto, varias generaciones, ellos clamaron al Dios de Abraham, al Dios de Jacob. ¿Sabe por qué esos 400 años, esta generación que ya estuvo ahí, que no era la misma que cuando estaba? Porque hay una anotación que Moisés deja que te tiene que hablar a ti y a mí. El faraón no conocía a José. ¿Sabe lo que le está diciendo? Pasó mucha gente por ahí. Y el faraón no sabía la historia de José. No conocía a José y lo que sabía es que había un grupo de judíos que estaba ahí, que habían pasado el río, que estaban allí viviendo, pero que no eran de ellos. Entonces, pero ese grupo había recibido una enseñanza discipulado de la otra generación. Tenemos que clamar al Dios de Abraham, al Dios de Abraham, al Dios de Abraham, al Dios de Abraham, al Dios de Abraham. Y ellos empezaron a clamar. Bueno, Moisés nos dejó escrito, he escuchado el clamor de mi pueblo, dice el Señor. Dios llama a mi pueblo, a la gente que le sigue, que persevera, que está buscándole, que depende de Él. Tú y yo tenemos que depender de Él, amén. Bueno, por eso el discipulado trae oración también. Qué lindo cuando se fueron al desierto y Moisés estaba involucrado en ayudar a todo el mundo. Hubo un hombre que ayudó a Moisés y se llama discipulado, eso que hizo Jetro con Moisés. Porque el discipulado puede ser el momento en el que una persona llega a tu vida para darte una lección y tal vez no lo ves más. O que llega intermitentemente a tu vida para mentorearte, para decirte un consejo y salir de tu vida o alejarse. Pero Jetro discipuló a Moisés. Yo creo que todo ese tiempo que estuvo ahí cuidando a su hija también, ¿verdad? Jetro quería cuidar a Moisés, pero quería cuidar a su hija. ¿Sí han escuchado eso, que mi teología de la hija de Moisés? Si Moisés seguía haciendo lo que estaba haciendo, se iba a morir por estrés. Y cuando se muere un hombre, se muere un hombre en Israel, la hija tenía que volver al padre. Dice el padre, los fósforos, tiene que cuidar a su esposa, que no lo va a matar ni a matar. Es un chiste mío, pero es real. Jetro le dice a Moisés, tú solo no puedes. No lo dice el texto, lo digo yo, cuida a tu familia y cuida a mi pueblo. Es decir, cuida a la gente, porque no solo no va a poder. Y Moisés se multiplicó en líderes de 10, de 50, de 100 y de 1000. ¿Qué hizo Moisés? Discipulado a nivel de liderazgo. Porque el discipulado no es para los nuevos nada más. El discipulado es para todos, todos. Ahorita voy a hablar de eso más. Moisés discipuló a Aarón. Recuerda, Moisés era tartamudo y discipuló a Aarón para que Aarón fuera su profeta. Por orientación de Dios, Aarón tenía que hablar en nombre de Moisés. ¿Recuerda eso? ¿Te imaginas el tiempo de Aarón y Moisés coordinando todas las cosas? Y más que Moisés era medio tartamudo. Entonces, él transmitió lo que Dios le había dado a Aarón. Eso se llama discipulado. Y qué lindo que eran dos hermanos, ¿verdad? Me encanta eso. Moisés también discipuló a Josué. Cuando Moisés fue 40 días y 40 noches a la montaña para estar con Dios, estaba Josué ahí con él.
Cuando subió la segunda vez para las tablas de eso, estaba Josué ahí con él. En el tabernáculo cuando estaba Josué ahí con él. Nada más la lección de Moisés para Josué duró, ¿sabe cuánto? 40 añitos. Tremendo, ¿verdad? ¿Por qué? Y esto es lo que aprendemos. Cuando Dios invierte mucho tiempo con una persona es porque va a hacer grandes cosas. Si Dios está invirtiendo tiempo en tu vida y en mi vida, mucho tiempo, es porque va a hacer cosas grandes. Y no quiere decir que Dios no va a hacer cosas pequeñas y que son importantes, todo es importante, pero ¿te imaginas que ahora Josué está siendo llamado por Dios para que haga lo que estaba haciendo Moisés? Y Josué no agarró un cursito, Josué corrió el curso completo con Moisés. Bueno, tengo que apurarme para que me dé el tiempo, pero Elías invirtió en Eliseo, ¿recuerdas? Y lo lindo que aprendo del discipulado de Elías Eliseo es que cuando Elías iba a salir a ser levantado por Dios, Eliseo le dijo, dame doble porción de tu espíritu. Quiere decir que el maestro le había enseñado tanto al discípulo que dijo el discípulo, esto que me están enseñando lo tengo que tener doble. Qué lindo que cuando tú enseñes a alguien, aprenda más que tú. Y que haga cosas mejores y mayores que tú. Y eso no se me ocurrió a mí, lo dijo el Señor. Ustedes van a hacer cosas mayores que yo. Por eso Eliseo había agarrado bien la lección de parte de Dios a través de Elías y dijo, quiero una doble porción de tu espíritu. El discipulado tiene que llevarnos a enseñar tanto a alguien que haga cosas mejores que nosotros. Amén. Y cuando la hagas no tengas envidia, ¿ok? No te pongas como, ay, lo está haciendo mejor que yo. No te dice, gloria a Dios. Amén. Mardoqueo ayudó a Esther, el tío a la sobrina, y Esther salvó la nación de Israel. Un discipulado a un hijo, un sobrino, a un ahijado, podría decirlo también, puede ser una gran bendición. No sabemos, y escuchen esto todos los padres que tienen hijos que están bajo su control, no sabemos a quién estamos criando. Tú no sabes a quién tú has criado o a quién tú estás criando, porque todo lo que tú inviertas en un niño, ese niño puede hacer cosas que no te imaginas en el Señor. A mí me gusta decir, puede ser hasta presidente. Puede ser, no sé, cuántas cosas. Puede ser una persona que va a evangelizar muchas personas. Puede ser una persona que va a ayudar muchas personas. Solamente invierte en él. Dios va a hacer algo grande en su vida. Pasó con David y Salomón. David tuvo un reinado de oro, Salomón le dio más brillo al oro. Saben la historia ya. Pero qué lindo que Salomón al escribir muchos proverbios habla de lo que aprendió de su padre. Y yo me imagino David, mira que a mí me pasó, y mira que yo estuve aquí en la cueva de Mudán, y cuando me enfrenté a tantas experiencias de David que debe haber transmitido a Salomón. Pero también David discipuló a un grupo de hombres que luego le llamaron los valientes de David, los protegidos de David. Eran discípulos que aprendieron de él. Al principio se llamaban los enlutados, endeudados, los tristes, los cojos, toda la gente que estaba desahuciado de la vida, fueron los discípulos de Jesús, de David. Recuerda esto, hay personas que hoy te parece que no van a dar fruto, pero invierte en ellos porque Dios va a ser los valientes tuyos. Son los que te van a proteger, son los que van a ir por ti. David una vez dijo, fíjese cómo aprendieron esa gente tanto, que David una vez, ya siendo rey, dijo, ay, si alguien me trajera agua. Estaba en un lugar tan terrible y estaban los filisteos teniendo el control, pero David suspiró nada más y dijo bajito, ay, si alguien me trajera agua del pozo de Jacob. Hermano, los que no conocen la historia, se levantaron 3 o 4, 2 o 5, no sé. Se levantaron de ese grupo de valientes y ¿saben dónde estaba el pozo? En medio del campamento de los filisteos. Y los tipos fueron, agarraron el agua y se la llevaron a David. Qué lindo que hay personas que pueden cuidar tu vida porque invertiste en ellos. Bueno, discipulado de David y otros, como decía, los protegidos de David, Elí y Samuel, Noemí y Ruth,
Elí Samuel es lindo porque Elí un sacerdote ya viejo, pero Samuel un niño. Qué lindo invertir en la gente nueva que va a hacer grandes cosas. Quiero llegar hasta aquí ahora al panorama histórico del discipulado en la iglesia del Señor. Nuevo Testamento, Jesús llamó ¿a cuánto? A 12 personas y comenzó a tener tiempos con ellos, encuentros con ellos. Por 3 años invirtió tiempo en los discípulos. Los discípulos, los 12 se multiplicaron en 70 y los 70 se multiplicaron en 500. Por eso primero a los Corintios dice que Jesús cuando resucitó se le apareció a 500 hermanos a la vez. No sé cómo fue eso, pero a la vez a 500 personas. Y bueno, la multiplicación de la iglesia fue de esa manera. ¿Por qué hablo de todo esto, hermano? Porque Dios está preparando tu vida para la multiplicación y compartir la misión de Dios, multiplicar la misión de Dios, la cual ya tenemos clara. Como iglesia tenemos el gran privilegio de multiplicarnos. Qué bueno ver muchos de ustedes invitar a otras personas, discipular a otras personas, ayudar a otras personas, orar con otras personas, estudiar la palabra con otras personas. Eso es discipulado. Hay 2 áreas del discipulado muy importantes, las dos. Personal, es decir, tú invertir tiempo con otros. Y siempre digo, hombres con hombres, mujeres con mujeres, o matrimonios con matrimonios, o un ambiente familiar, pero también grupal, en los grupos pequeños, en este momento en donde aprendemos grupal, ¿verdad? Todo esto es discipulado. Aprendemos para multiplicarnos, ¿ok? Pablo se multiplicó, tuvo 24 discípulos, según el conteo de todas las cartas y todo lo que hizo él. En la Reforma, y los que saben un poquito de historia del cristianismo, antes de la Reforma, los padres de la iglesia, y no estoy hablando de los padres católicos ni nada, sino antes hubo un grupo de personas que fueron discípulos de los apóstoles que mantuvieron la doctrina bíblica. Esa gente discipuló esa generación siglo II, antes de que se conformara la iglesia católica y demás, discipulado. Pero en la Reforma siglo XV, XVI, aunque la Reforma es muy larga antes, también Martín Lutero y muchos otros reformadores llevaron la palabra para que la iglesia, los creyentes, tuvieran la palabra y se guiaran por lo que estaba escrito, no por lo que le decían las personas, sino por lo que estaba escrito, para hacer discipulado bíblico, lo que dice la palabra del Señor. Entonces, el centro del discipulado es llevar la palabra a una persona. Voy ahora a hablarles de los niveles de discipulado, porque, de nuevo, el discipulado es un proceso. Di conmigo proceso. Como el proceso de la vida, crecen es decir, nacen y crecen, se desarrollan, ¿verdad? Y los niños, pero en la iglesia, como discípulos del reino también, nacemos de nuevo y crecemos en el Señor. Y quiero compartir algo, quiero varios voluntarios aquí rapidito. Quiero darle un vaso a cada uno, ayúdenme. 2 o 3 voluntarios rapidito. Traten de darle vaso a todo el que alcance. Y vamos a hacer algo interesantísimo para... entregue vasos ahí, entregue vasos. Déjenme a unos aquí. Quiero hacer algo que ilustra el proceso de discipulado. Mientras ellos reparten los vasos, todo el que quiera participar pide un vaso. Quiero decirle que una persona que se involucra en la multiplicación de la misión de Dios va a vivir esto que vamos a ilustrar con esta dinámica de los vasos de agua. Pero quiero hablarle del primer nivel para ilustrar esto. 1, el discipulado comienza cuando tú empiezas a hablarle a alguna persona del evangelio, a un no creyente. Un no creyente. Ahí empieza el discipulado. Algunos creen que el discipulado comienza cuando ya viene el nuevo creyente. No, no, no. Si no hay nuevo creyente, si no tienes a alguien que discipular, alcánzalo. Por eso hablaba de agarrar una semilla. Ahí empieza el discipulado. Cuando tú empiezas a orar por la salvación de otras personas. ¿Ok? Y cuando una persona viene a Cristo es un nuevo creyente. ¿Qué hacemos con los nuevos creyentes? Confirmar su fe, su decisión
y bautizarlo. Por eso el próximo nivel es discípulo candidato al bautismo. Cuando una persona se entrega a Cristo, confirmamos que Dios le ama y todas las cosas que hay que confirmar, muy sencillo, y lo bautizamos. Y después es un discípulo bautizado, una persona que ha dado testimonio de su fe. Algo histórico. Antes las personas no levantaban la mano y se hacía una oración por ellos. No. Antes las personas que se entregaban a Cristo se bautizaban ese mismo día. El bautismo era lo que hacemos hoy de levantar la mano. La iglesia moderna, siglo XX y anterior, por cuestiones doctrinales y dogmáticas, metieron la lección del bautismo y espérate que tengo que ver, que no, la Biblia no habla de eso. Y bueno, en mi libro del bautismo ustedes lo han aprendido ya. Las personas se entregaban a Cristo y eran bautizados el mismo día. Bueno, el que más se demoró fue Pablo, según la Biblia, 3 días, y era porque estuvo ciego y recuperándose del encuentro con el Señor. Porque cuando el Señor, tienes un encuentro con el Señor, siempre va a haber cambio. Discípulo bautizado, discípulo en proceso de capacitación doctrinal. El que viene a Cristo se bautiza y comienza a conocer al Señor. Y digo comienza porque comenzamos un día. No conocemos todo, no lo vamos a conocer todo. Vamos en un proceso de conocer al Señor. Tiene que estudiar la Biblia. Y uso la palabra tiene porque tiene. No es debe, tiene que estudiar la palabra del Señor. Tiene que estudiar la doctrina bíblica. Por eso el apóstol Pablo cuando se fue a Hechos capítulo 20 dice, ahora los encomiendo a la palabra de Dios que tiene poder para sobreedificar sus vidas. Hay que estudiar la palabra, hay que estudiar doctrina. Y eso le llamo discípulo en proceso de capacitación doctrinal. Es decir, hay que aprender, hay que crecer en la palabra de Dios. Ok, lo dejo aquí un momentico, me faltan 2 niveles más, es uno, pero lo hago en 2 para recordar algo interesante. Cuando nos estamos multiplicando, nuestras vidas como unos recipientes, ¿sí? La Biblia lo habla muchas veces, somos como vasos, ¿verdad? Vasos de barro, ¿sí o no? Es como un recipiente usted, todos tienen este vasito ya. Bueno, los que quieran participar, este vaso que somos tú y yo, tiene que tener a Cristo. Cristo dijo, yo soy el agua de vida. Voy a tomar un poquito de agua aquí, voy a echar agua en el vaso. Teóricamente debe estar lleno siempre. Voy a usar un poquito nada más para que no se vierta sobre nadie. Y el multiplicar la misión de Dios es darle a otro lo que ya tú has recibido. Yo voy a venir aquí a uno de mis discípulos y le di de Cristo. Lo que he estado aprendiendo lo he estado enseñando a él, ¿verdad? ¿Y cómo se quedó mi vaso ahora? Vacío. ¿Qué tengo que hacer? ¿Llenarlo de quién? De Cristo. Entonces tú y yo que tenemos el vaso lleno ahora, vamos a darle agua a otra persona. Párate y al que tú quieras, escoge a alguien. Escoge a alguien. Yo voy a escoger aquí a Mireya también. Le doy lo que he recibido. Ya Mireya y Pepe tienen su vaso lleno y nosotros lo tenemos vacío. ¿Qué tenemos que hacer tú y yo? Llenarlo aquí. Los que entendieron el plan, vamos a llenarle el vaso al otro y usted le va a llenar el vaso a otro y venga aquí y llene su vaso de Cristo. Vamos a ver cuánto nos demoramos que todo el mundo tenga los vasos llenos. Para que usted vea el milagro, ya usted tiene ahí ya. El milagro de la multiplicación. Venga aquí, hermanita. ¿Tiene agua ya? Ok. Póngale agua a Cristo. ¿Ya tiene usted? Pero ya lo pusieron ya. Eso. Qué rápido. Venga aquí usted. Eso. Llene la vida a otra persona. Multiplique el reino, multiplique la misión de Dios y vaya a llenar su vaso, que su vaso nunca se quede vacío. Que su vaso no se quede vacío. Eso. Muy bien. Alguien levante la mano el que no tenga el vaso lleno para que alguien vierta en usted.
Ya, Jesús fue a buscar agua ya. ¿Ya? ¿Todos tienen el vaso lleno? Ya, Jesús, ahí ya. Aquí hay un poco más de agua, los que tienen el vaso vacío. Eso, aquí tienen más agua aquí. Eso, muy bien. ¿Alguien tiene el vaso vacío? ¿Alguien tiene el vaso vacío? Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Todo el mundo tiene su vaso lleno? Es lo que el apóstol Pablo dice, sed llenos del Espíritu Santo, sed llenos de Cristo. Aquí en este hay agua también. ¿Todos tienen el vaso con agua? ¿Cuánto nos demoramos? Tal vez 2 minutos. Hay como 90 personas, 100 personas aquí. ¿Se imagina que eso lo podamos hacer en la vida práctica, discipulando a otra persona? Si cada uno de nosotros ayuda a otro a llenar su vida de Cristo, ¿verdad? Y usted sigue lleno, no se vacíe. Eso es discipulado, eso es multiplicar el reino, la misión de Dios para que otra persona pueda conocer del Evangelio. ¿Les habló la dinámica? 2 voluntarios que me ayuden a recoger entonces el agua de todos los vasitos. Eso, muy bien. Y mientras recogemos los vasos, quiero hablarte de la última etapa. En la última etapa, recuerdo, no creyente, puedes ponerlo de nuevo, no creyente, nuevo creyente, candidato al bautismo, discípulo bautizado, discípulo en capacitación doctrinal. Y ahora viene una etapa interesantísima. Cuando tú sabes lo que tienes que hacer, ¿sabes cuál es la clave? Hacerlo. La clave del éxito es saber lo que hay que hacer y hacerlo. Entonces, cuando una persona conoce a Cristo y es capacitado por el Señor, y voy a hablar cómo, tienes que empezar a servir. Y eso se llama discípulo ministro, servir. Algunos dicen ministro a los pastores, y está bien, pero todos somos ministros. Los pastores no son más que las ovejas. Sí son más en cuanto a la responsabilidad que Dios nos ha llamado, pero somos otro ministro de la iglesia. Usted es un ministro. Y hay 3 cosas que debes recordar para servir. Aunque voy a hablar de eso en otra predicación, pero recuerda, todo lo que aprendiste con tus padres o tutores, todo lo que aprendiste en la escuela, cómo te capacitaste, tu historia no es casualidad. La historia que tú has pasado es el plan de Dios para tu vida, porque Dios pone tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Y lo que vino a completar tu vida fueron los dones del Espíritu Santo. Si tú unes esas 3 cosas, te las repito, lo que aprendiste en la casa con tus padres y tu historia personal, lo que aprendiste en la escuela, sea cual sea el nivel de capacitación, pero también lo que has recibido del Espíritu Santo, esas 3 cosas van a definir cómo tú vas a servir al Señor. Y a eso le llamamos discípulo ministro. En mentoreo perpetuo es a lo que tú y yo estamos haciendo ahora. Todos los que ya saben lo que tienen que hacer y están sirviendo en algún ministerio, tenemos que estar en un mentoreo o en un discipulado perpetuo. ¿Sabe por qué? Porque el discipulado nunca termina. Tú y yo necesitamos a alguien que nos diga cómo van las cosas. Necesitamos a alguien que interceda por nosotros. Necesitamos a alguien que nos anime, ¿verdad? Qué interesante. Discípulo ministro en mentoreo perpetuo. ¿Sabe hasta cuándo? Hasta que Cristo venga. Dile que está a tu lado, somos discípulos hasta que Cristo venga. Termino con esto, la meta final
es llegar a la cuarta generación. Pastor, ¿cómo que es la cuarta generación? Segunda Timoteo capítulo 2, verso 2. Pablo le dijo a Timoteo, lo que has aprendido de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar a otros. Pablo enseñó a Timoteo, discipuló a Timoteo, y ahora Timoteo tenía que discipular a personas fieles para que esas personas fieles discipularan a otras personas. ¿Cuál sería tu meta? Tú, como Pablo, discipular a un Timoteo, y que tu Timoteo también discipule a personas fieles, y esas personas fieles discipulen a otros. Y ese va a ser la tarea. ¿Cuándo terminas tu discipulado? Bueno, pudiera ser que cuando veas la cuarta generación. Pero si todavía estás vivo, tienes fuerza y crees que Dios puede usarte, comienza con otra generación más. Y comienza con otra generación más. Y va a ser una bendición ver cómo se multiplica la misión de Dios en tu vida. Amén. Solo no podemos, no es con espada, no es con ejército, es con el Espíritu de Dios. No es un tema intelectual de cursos ni nada, es un tema espiritual. Multiplicar el reino. Mi llamado es, comienza a ser un discípulo de Jesucristo. Tienes que hacerlo. Por eso el Señor dijo, vayan y hagan discípulos. Hay personas que dicen, lo espiritualizan mucho. No, a mí me discipuló el Espíritu Santo. Mentira. Tiene que discipularte una persona, porque el mandato que el Señor dio fue a las personas multiplicar el reino, multiplicar nuestra experiencia en Cristo Jesús. ¿Dices amén? Comienza hoy a discipular a uno, aunque sea. Todo este año, la meta más sencilla es que puedas invertir tiempo en una persona cada año de tu vida. Y puede que te parezca lento, pero vas a ver el efecto tan poderoso. Tan poderoso. Lo hemos visto por muchas veces. Que va a ser una bendición tremenda. ¿Cuántos Dios le ha hablado? Por los vasitos y el agua. ¿Le habló el Señor a alguien? Invierte en otra persona. Tiempo de discipulado. Amén. Pero por la palabra del Señor, Dios quiere que nos multipliquemos. Fructificados, gana personas, y multiplicados, enséñale los principios del reino del Señor. ¿A cuántos Dios le ha hablado? Todo el que crea que Dios lo está llamando a ayudar a una persona este año, sepas o no sepas quién sea esa persona, ponte de pie, vamos a orar y pedirle al Señor, Señor, ayúdame para multiplicar tu misión.